Vamos con el tema. El tema tiene que ver con la automatización del cálculo de criticidad de activos usando capas geográficas. Entonces vamos a iniciar con esta imagen. Ustedes se preguntarán por qué traemos esta imagen de estos personajes pues, prehistóricos, pero ya vamos a entender el por qué. Resulta que vamos a iniciar hablando de la ansiedad. La ansiedad es una respuesta que es adaptativa y sana y que es usada desde esas épocas prehistóricas, por eso están estos personajes aquí. Y es usada para garantizar nuestra supervivencia. En una emergencia, nuestros cuerpos reaccionan tal y cual lo hacían los cuerpos de estos personajes prehistóricos, porque ellos al percibir una amenaza potencial, lo que hacía era que el cerebro desencadenaba unas acciones para poder sobrevivir, ¿cierto? Estas personas, pues estos personajes prehistóricos estaban en continuo o eran muy comunes que estuvieran con esas amenazas de muerte, ¿cierto? Ellos se enfrentaban pues, a unos dinosaurios y a unos animales pues bien grandes y complejos, todo el tiempo estaban como a la intemperie y luchando contra estas especies, o también cuando salían a cazar, ¿cierto? Ellos para sobrevivir pues y comer salían a cazar estos mismos animales que tenían pues como una gran complejidad para cazar estos mismos. Resulta que nosotros hoy no tenemos, digamos que no nos vemos tan enfrentados, no estamos tan expuestos, no nos enfrentamos a unas situaciones como estas que digamos que los consideramos como una amenaza potencial, una amenaza de muerte, pero nuestro cerebro sí detecta unas amenazas potenciales y seguimos reaccionando hoy en día de la misma manera en la que lo hacían estos personajes prehistóricos. Hoy nuestras situaciones puede ser que estemos presentando un examen, que estemos, no sé, ante una entrevista de trabajo o como lo estamos haciendo el día de hoy, que estemos frente a un público. Digamos que hoy es un poco más sencillo porque es virtual, pero de todas maneras hay una ansiedad al poder realizar al estar frente pues a un público y realizar una presentación. Eh, Espérenme un segundo. Listo. Resulta que entonces el cerebro, al detectar esta amenaza pues potencial o esta acción que deriva de la ansiedad, empieza a entregar unas señales a los órganos del cuerpo, ¿cierto? Entonces las pupilas empiezan a dilatar para obtener más información de la situación, los músculos empiezan a recibir más sangre y a tensarse para estar listos para la reacción. Recuerden que estamos sobreviviendo ante una amenaza de muerte. La respiración se acelera porque necesitamos más oxígeno en la sangre y que ese oxígeno llegue a los músculos, y de esta forma el cerebro ante una situación de ansiedad lo que hace es priorizar ciertos órganos de nuestro cuerpo, dándole más importancia a unos que a otros. Por ejemplo, en una situación pues de amenaza de muerte, nuestro sistema digestivo no entra en acción, ¿cierto? Porque digamos que no debería preocuparnos el si vamos a comer o no, porque nos estamos salvando de una amenaza de muerte. Entonces, en la misma forma en la que se priorizan los órganos de nuestro cuerpo ante esta situación de ansiedad, es que nosotros buscamos priorizar nuestros activos en la prestación del servicio, ¿cierto? Pues ya saben que EPM tiene prestación del servicio en aguas, en gas, en generación, en energía, y este mismo método que les voy a compartir es usado en todos los negocios, y con este método buscamos que, como lo ven en la imagen, y al igual que lo hacía el cerebro en esta situación amenazante y con esta respuesta de ansiedad, nosotros podamos identificar fácilmente cuáles son nuestros activos más críticos. Aquí vemos en un mapita unos activos con unos colores. Esos activos, entonces,
Si de pronto les preguntara, digamos que aquí no es posible hacer eso, ese tema tan interactivo, pero uno intuitivamente lleva a que los activos en color rojo son esos activos que son más críticos. Y al ser más críticos quiere decir que yo les debo prestar mayor atención y darles mayor prioridad en todas las decisiones que tome en mi empresa y en la gestión de esos activos. Entonces, ¿cómo llegamos a ese resultado que ven ahí? Entonces, resulta que nosotros empezamos a usar mucha información. Aquí entra el tema particularmente de la automatización, porque ahorita vamos a ver que pues la cantidad de activos que tienen EPM son muchas. Aquí yo les voy a mostrar un ejemplo de automatización que hicimos en el negocio de aguas particularmente. Entonces, nosotros necesitamos toda esa información de los activos, así como el cuerpo humano ponía a las pupilas, dilataba las pupilas para obtener mayor información. Eso es lo que hacemos nosotros al activar todos los sistemas de información para obtener la mayor información que podamos tener de esos activos, y ahí es muy importante el sistema geográfico, el GIS, ¿cierto? Y también la información que tengamos en otras bases de datos. Entonces, nosotros vamos por toda esa información y eso lo llevamos pues a una bodega de datos, y luego de pasarlo por unos filtros, que vamos a ir viendo qué son esos filtros, logramos obtener ese cálculo de criticidad. Ese proceso de cálculo que califica los activos lo hace pues con unas lógicas automáticas y nos entrega luego el resultado para que nosotros tomemos las decisiones. Ahorita les decía que esos activos que estaban más rojos, que en realidad son los activos más críticos, deberían ser nuestra prioridad. Entonces aquí entra pues el tema de toma de decisiones y deberíamos priorizar esos activos en las inversiones, deberíamos tener unos planes de mantenimiento más específicos para esos activos porque entendemos que son críticos. Entonces tal vez visitarlos con mayor frecuencia, tal vez tenerles un personal más especializado para que los inspeccione. Bueno, muchos tipos de decisiones y de acciones que se toman al tener esa información de criticidad. ¿Cómo llegamos a obtener la criticidad? Resulta que la criticidad usa dos variables fundamentales. Ellas son la consecuencia y la probabilidad. Y esto lo que busca es que nosotros entendamos qué tan probable es que nos falle el activo, ¿cierto? Y qué consecuencias se generan cuando falla ese activo, ¿cierto? Entonces, esas dos variables, qué tan probable es que falle y qué pasa o qué consecuencias se tienen cuando falla el activo, son las dos variables fundamentales para entender esa criticidad. Como ven, aquí ya aparecen los colores que les mostraba en la imagen inicial, tanto pues como en el cuerpo humano como en la de los activos. Y aquí ya entran entonces unas zonas y esas zonas llegan a este resultado al combinar estas dos variables. Esta es una matriz que se usa hoy también en la empresa, en EPM, para calcular los riesgos, ¿cierto? Y si ustedes ven, probabilidad y consecuencia son variables que se usan para calcular riesgos, es decir, que la criticidad en realidad es el cálculo del riesgo de falla de los activos, ¿cierto? Entonces, estamos entendiendo qué nos pasa cuando el activo falla y qué tan probable es que ese activo falle. Entonces, como ven, este mapa de calor, como les hablaba ahorita, es muy intuitivo, entendiendo que esa zona roja es donde se encuentran pues, los activos con la criticidad muy alta y van a ser nuestra prioridad. La zona naranja son los activos con la criticidad alta, digamos que es nuestra segunda prioridad, y luego vienen los activos con una criticidad media, que es la zona amarilla, y la criticidad baja, que es la zona verde. Como ahorita les decía, con el ejemplo del cuerpo humano, pues el sistema digestivo, ahorita lo veíamos en verde,
y es porque ante una situación de una amenaza de muerte potencial, como les decía, yo no voy a estar preocupándome por comer, ¿cierto? Quiero es salvarme. Entonces, estos activos, al estar en esta criticidad, no quiere decir que los abandonemos, al igual que el sistema digestivo, ¿cierto? Pero sí estamos diciendo que ante una gestión que siempre implica unos recursos limitados, tanto en dinero como en personal, en tiempo, debemos priorizar nuestras acciones en esos activos que van quedando clasificados como los activos más críticos. Listo. Por aquí vamos a entrar ya a un ejemplo y vamos a empezar a ver el porqué de la charla, que tiene que ver la georreferenciación con todo este tema de criticidad. Y vamos a tomar como ejemplo un activo, como les decía, que yo les traía el ejemplo del negocio de aguas. Este activo es el sumidero. Para que me entiendan qué es un sumidero es lo que comúnmente llamamos una alcantarilla. Y entonces aquí con la ayuda de personal del negocio, personal técnico, definimos unas variables que nos van a impactar esa criticidad de estos activos. Entonces tenemos por un lado, recuerden, la probabilidad de falla, y para entender que este activo falle, el sumidero nos falla, o el modo de falla que estamos aquí tratando de describir es que esa alcantarilla o ese sumidero se obstruya, ¿cierto? La misión de un sumidero es que cuando llueva, el agua fluya por el sumidero, haya unas tuberías y finalmente al río, y no que el agua se quede estancada donde está lloviendo, ¿cierto? Entonces, si el sumidero se obstruye, no va a permitir que el agua fluya por ahí y por lo tanto no va a cumplir su función para la que estaba diseñada. Entonces, aquí vamos a evaluar ese sumidero, entendiendo que la falla es que ese sumidero presente una obstrucción. ¿Cómo vamos a medir esa probabilidad de obstrucción de este sumidero? Entonces queremos entender si el sumidero está ubicado en unas zonas que tienen grandes árboles, pues, o no grandes árboles, sino gran cantidad de árboles en realidad, porque al caer las hojas, si están cerca al sumidero, entonces empiezan a obstruir el sumidero esta cantidad de hojas. También tenemos otra variable que se llama puntos críticos de residuos sólidos, y resulta que nuestra habilidad en varias tiene identificados unas zonas en la ciudad donde las personas, digamos que no dejan la basura adecuadamente, ¿cierto? Sino que la dejan en sitios que no son los sitios de recolección. Entonces, si está cerca también, entonces le ponen la basura encima del sumidero y se obstruye. Entonces, también tenemos esta otra variable. Otra variable que tenemos es la pendiente del terreno, porque si la pendiente es más inclinada o más alta, quiere decir que es más inclinado el terreno, el agua fluye y las hojas se pueden ir como desplazando, o la basura que les decía, y no se queda ahí como encima del sumidero y no lo obstruye. Entonces, en pendientes altas pasa esto, mientras que en pendientes bajas o lugares planos, pues no sucede esto, sino que si la basura la tiraron ahí o las hojas cayeron ahí, ahí se quedan y no corren, digámoslo así, y entonces nos pueden obstruir con mayor facilidad el sumidero. Y por último, tenemos una variable que es la historia de esas desobstrucciones, o sea, históricamente, qué sumideros he tenido yo que ir o enviar una cuadrilla para que el personal retire pues esos residuos y el sumidero quede otra vez habilitado, es decir, desobstruya ese sumidero. Aquí van a ver unos colores, hay unas variables que están en verde, esas variables que están en verde son las que hoy en día tienen un cálculo geográfico, ahorita lo vemos, y las que están en grises son variables ya más directas, en las que damos algún sistema de información y la información está ahí directamente como un atributo, o en el caso del número de desobstrucciones, pues es una variable como operativa que se va acumulando
Entonces, esas dos que están en gris no son a través de capas geográficas, sino que son directamente pues consultando en unos sistemas de información. Listo, entonces ya tenemos la probabilidad, ahora nos pasamos a la consecuencia. Entonces recuerden que yo les decía que es importante entender si falla el activo, si se obstruye el sumidero, qué consecuencias tenemos. Entonces para eso es importante entender si nuestro sumidero está ubicado, por ejemplo, en una vía principal. Ustedes han visto que cuando llueve muy fuerte hay unos lugares que típicamente se empiezan como a inundar y que obviamente si sucede en un lado o en otro tiene mayor consecuencia. Entonces, si tenemos esa obstrucción en una vía principal como la oriental, como Las Vegas, como otra vía pues como de gran flujo vehicular y está inundado y se nos inunda la calle, pues la consecuencia va a ser mucho más grande que si pasa al frente o la vía de entrada a mi casa, ¿cierto? Porque no hay tanto flujo vehicular, no hay tantas personas que necesitan usar esa vía y su consecuencia va a ser menor. También tenemos las vías con deprimidos. Digamos que estas, digamos que también tienen esa importancia de que son vías principales y no solo eso, sino que ahorita les decía que pues si la pendiente es poca, entonces se empieza a inundar y incluso ahí tendríamos algún peligro pues de que se nos muera una persona, de que la tengamos que rescatar, de que se le afecte el vehículo porque se va a empezar a inundar, no hay por dónde más salir y el agua empieza a tapar pues esos carros. Y finalmente, otra variable se llama usos del suelo y en esta buscamos entender si la zona donde está ubicado el sumidero es una zona residencial, es una zona comercial, es una zona industrial, porque va a tener consecuencias diferentes de acuerdo a donde esté ubicado ese activo, ese sumidero. Entonces, ¿cómo hicimos para resolver este cálculo, ¿cierto? Para poder llegar a tener el cálculo de criticidad y entender qué tan probable era que ese activo se nos obstruyera, este sumidero se nos obstruyera y qué consecuencias tenía. Entonces, ahí empezamos a buscar información y las capas geográficas entraron en un papel importantísimo porque resulta que nosotros en nuestros sistemas de información pues tenemos los activos, estos activos tienen unas coordenadas y ellos tienen unos atributos que son directos, ¿cierto? Ahorita les hablaba de... El video sí está reproduciendo, no sé, aquí me parece como si estuviera un poco pausado. Si No, alguien me puede... está cargando todavía. Ok, voy a regresarlo. A ver si aquí se fluye. Listo. Entonces les decía que en nuestros sistemas de información pues tenemos las coordenadas, tenemos también ciertos atributos de esos activos, que la marca, que cuando lo instalé, que el material de pronto, pero no tenemos tanta información como la que necesitábamos acá, ¿cierto? Entonces, si el activo está ubicado en una zona comercial, eso no lo tiene como un atributo directo el activo. Entonces, ahí, ¿qué hicimos? Usar unas capas, pues en este caso es la de usos del suelo que les mencionaba ahorita, y esas capas pues tienen sus polígonos, entonces yo sé qué zonas de la ciudad tienen un uso del suelo residencial, un uso del suelo comercial, cuáles tienen un uso del suelo industrial y etcétera. Y entonces teníamos como dos informaciones desligadas y lo que hicimos fue combinar esas capas a través de estos polígonos y de las coordenadas de forma automática, como les decía, y entender si el activo, entonces, agregarle como ese atributo, por decirlo así, para entender si el activo está ubicado en una zona residencial, comercial o industrial y que de acuerdo a esto se calificara su consecuencia de falla, ¿cierto? Y posteriormente pues va a implicar o va a impactar el cálculo de la criticidad. Como ven en el video van cambiando los colores de acuerdo pues como a la zona donde esté ubicado.
este ejemplo, este videito, pues es como si solamente se usara una de esas variables, entonces podríamos, pues esta única variable, perdón, de usos del suelo, entonces podríamos determinar que los activos que están ubicados en las vías principales o en la zona, o más cerca de la zona comercial son los más críticos, mientras que los que están en la zona residencial nos quedarían marcados con ese color verde que nos indica que la criticidad es baja. El video está como un poquito lento, pero bueno, listo. Yo creo que ahí ya cargó. Entonces, de esta forma fue que relacionamos esa información geográfica con el cálculo de criticidad. ¿Qué tipo como de análisis hicimos? Hicimos básicamente 3 tipos de análisis. Uno de ellos es identificar si ese punto que se vuelve el activo, ¿cierto?, estaba dentro de un polígono. Este fue el ejemplo que les mostré con el tema de usos del suelo. Entonces se identificaba si el sumidero estaba dentro de una zona residencial, comercial, industrial, etc. El segundo tipo de análisis era identificar si el activo estaba dentro de un radio que se le hacía un punto. Este tipo de análisis se usó en la variable de puntos críticos de residuos sólidos que les mostré ahorita, es decir, el punto azulito significa el punto crítico, perdón, la X simboliza el punto crítico de residuos sólidos. A ese punto le hacíamos un buffer, un radio alrededor, y si tocaba el sumidero, entonces considerábamos que estaba cerca a un punto crítico de residuos sólidos, y si no, no, ¿cierto? Ese es otro tipo de análisis, y uno muy parecido, pero en este caso no era un punto nuestra referencia, sino una línea. Este no se usó para el ejemplo del sumidero, pero sí para otro, y en este queríamos entender si nuestro activo estaba cerca a una quebrada que estuviera saneada. Una quebrada saneada quiere decir que las aguas residuales de nuestras casas no van a la quebrada, sino que van a unas tuberías, a una planta de tratamiento, y luego de ser tratada, si van al río, ¿cierto? Entonces, esta, como les digo, no se utilizó en el sumidero, pero sí en otro análisis donde queríamos detectar si nuestro activo estaba cerca a una quebrada saneada, y por eso necesitábamos entender si estaba cerca a una línea y no en el punto anterior del punto crítico de residuos sólidos, que nuestro punto, había una coordenada de referencia y ahí hacíamos un radio. Entonces, estos 3 tipos de análisis se hicieron. Aquí les voy a mostrar entonces para el sumidero esas variables geográficas que utilizamos. Entonces aquí ven la variable de zonas con árboles que les mostraba ahorita. Entonces nuestros puntos rojos son los activos, los sumideros, y a través de estas capas que tienen sus coordenadas, entonces en este caso usamos el análisis tipo 1, entender si el activo estaba dentro de un polígono, ¿cierto? Que aquí los polígonos nos representaban zonas con árbol, que es, digamos, como árboles esporádicos o no tanta cantidad. La zona que es más verde se llama bosque, pero digamos que no necesariamente era un bosque, sino que era una cantidad de árboles más tupidos. Y finalmente, la que ven como rayada era una zona verde. Entonces, si estaba cerca una zona verde, pues no tenía ningún impacto porque no iba a haber como hojas que cayeran cerca de nuestro activo, que era el sumidero. Aquí viene la de puntos críticos de residuos sólidos que les mencionaba ahorita. Entonces, como ven, esos punticos verdes son los puntos, las coordenadas que nos suministraban varias, como esos puntos críticos de residuos sólidos, y le hacíamos un buffer y entonces identificábamos si ese buffer tocaba el activo sumidero o no, para entender si estaba cerca o no estaba cerca de estos puntos. Por aquí tenemos las vías principales. Aquí hubo que hacer un tratamiento porque la capa como tal de ejes viales es relacionada con estas líneas, ¿cierto? Las líneas que ustedes ven ahí como en negro es lo que en realidad
tiene la capa, tiene la información, pues la información que tiene esta capa. Y nosotros lo que hicimos fue crear esta zona como también un buffer alrededor de esos ejes viales, pues porque entendemos que, digamos que la información era el eje, pero no necesariamente cubría toda la vía, ¿cierto? Entonces hay vías como la oriental que tiene como 6 carriles, ¿cierto? Mientras que pronto Las Vegas tiene 4. Entonces hicimos ese tratamiento de información para luego poder poner estos activos y entender si estaban dentro de esta vía principal o no, que como lo ven acá son estos puntos rojos, los sumideros. Y de igual forma tenemos la otra variable que es vía con deprimidos, que son los deprimidos pues de la ciudad, igualito a como les expliqué la de vías principales. En este caso también se tiene en la información unos ejes y nosotros creamos alrededor este buffer para poder identificar si estaban dentro de estos deprimidos o no. Entonces, esas son las variables que usamos geográficamente. Aquí también les voy a mostrar pues como otra de las bondades de la automatización. Y esa bondad es que cada que nos ingresa un nuevo activo, cada que un activo nuevo entra en operación, como lo ponemos en un sitio, él inmediatamente detecta ese contexto operativo en el que está ese activo, es decir, sabemos si ese sumidero está en una zona residencial, sabemos si ese sumidero está cerca a una zona con árboles, si está en una vía principal, y automáticamente nos entrega la calificación de la criticidad. Entonces, sin tener que esperar, digamos, como al proceso, digamos que antes esto se hacía manualmente y se hacía cada año. Entonces si yo lo corría en enero y un activo entraba en febrero, me tocaba esperar hasta el otro año para entender si este activo era crítico o no era crítico. Y con las soluciones de automatización, pues tienen esa gran ventaja que toda nuestra información está oportunamente calculada y los negocios pueden usar esta información para su toma de decisiones sin necesidad de estar como pidiéndole a alguna persona que reprograme un proceso, que vuelva y capture toda la información, sino que inmediatamente él se pone en operación, se pone en operación en el GIS, se ubica, él entonces va y me trae toda la información de estos sistemas y puedo tener ese cálculo de la criticidad. Ahora vamos a ver los resultados. Resulta entonces que con este esquema nosotros automatizamos estos activos. Hoy en día el cálculo está automático para estos tipos de activos, para los hidrantes, para los sumideros, que fue el caso que les mostré. Miren que el sumidero son 77.000 y como les digo, es un sistema dinámico porque cada día estamos instalando nuevos sumideros, aliviaderos también, válvulas de regulación, válvulas de aislamiento y también para las redes de acueducto y las redes de alcantarillado. Entonces, ahorita Johan nos hablaba pues de que la gran masa de activos nos presenta este reto y esta necesidad de automatizar, porque realizar estos cálculos manuales pues es muy pesado, es muy engorroso, y como les digo, no garantiza pues que tengamos como la información actualizada. Estos resultados se muestran, digamos que hay dos formas. Vamos a hablar de la primera, que es a través de un BI y con pues digamos que en forma de tabla dinámica, en forma de tabla, que es como lo más tradicional que conocemos. Y estas formas pues nos permiten hacer grafiquitos, hacer otros análisis, pero digamos que trayendo a colación el tema de estas charlas, que la invitación es a pensar geográficamente. Nosotros también tenemos los resultados de criticidad
en el geoportal. Entonces, el geoportal es una herramienta muy bacana que tiene la empresa porque no requiere permisos. Cualquier persona que pertenezca a EPM puede entrar sin necesidad pues, de tener como unos permisos adicionales. Y como les mostraba en la primera imagen, ahorita es muy intuitivo, ¿cierto? Porque cuando uno ve las cosas gráficamente, no es lo mismo, devolvámonos para acá, ver esta tabla con un montón de códigos y de resultados, a que a mí me muestren los resultados de esta forma gráfica. Yo aquí ya sé qué zonas de la ciudad tengo que prestar atención, si quedan cerca, si quedan lejos unas de las otras, y esa invitación a pensar geográficamente pues me permite como hacer muchos análisis de una forma mucho más fácil que teniendo esos resultados pues como en tablas que sirven, ¿cierto? Sirven porque lo podemos combinar con otro montón de cosas, pero es mucho mejor si tenemos esos resultados geográficamente, como en este caso, que es en el geoportal de la empresa. Les voy a mostrar por aquí unos pantallazos de ese geoportal. Como les decía, entonces no necesita pues permisos ni nada especial, solamente pertenecer a la empresa, conectarse al VPN, eso sí, si estamos pues desde la casa o si estamos en el edificio, si no tiene ningún inconveniente. Allí vemos entonces que podemos seleccionar el activo al cual queremos verle la criticidad. También podemos seleccionarlos todos, pero pues es pesadito, entonces sí es mejor hacer los análisis pues como por un tipo de activo a la vez, ¿cierto? Entonces aquí vemos la capa de aliviaderos. Él nos permite acceder a una información cuando le damos clic pues y nos paramos sobre ese activo. Ahí fue también una decisión del negocio, pues como ciertas características que consideramos importantes llevar a este visor, porque los activos, en este caso, pues como tienen muchas características, pero la idea no era saturar o llevar una copia del GIS acá, sino que se decidieron como ciertos atributos como los más importantes a llevar. Obviamente está el resultado de la criticidad. Y también otro tema que tiene muy chévere el geoportal es que él nos permite hacer dibujos, pues aquí les traigo un ejemplito, e incluso como imprimir el PDF y llevármelo a terreno, ¿cierto? Sin necesidad de tener pues que garantizar la conexión a Internet, sino que podría imprimir eso en PDF y imprimirlo físicamente, pues y llevármelo o tenerlo ahí sin necesidad de tener la conexión y tener ese análisis que yo estaba pues como realizando. Eso es nativo pues del geoportal, no es nada que se haya creado para el tema de criticidad, pero listo. Entonces eso también, esa característica también se las quería mostrar. Y para finalizar, pues hay que mencionar todo el equipo de trabajo. Ahorita les decía que muchas de estas decisiones y definiciones se tomaron pues con personas del negocio. Ahí teníamos como gran apoyo a María Patricia y a Juan Carlos del negocio de aguas y saneamiento para todos los temas de la automatización ya técnicos. Por un lado teníamos a personal de intergrupo con el profesional de TI Francisco Palacio y por el otro a Luis Eduardo Puerto de ESRI con el profesional pues, de PMTI que es Luis Farid Sánchez. Y ya en el tema pues como metodológico estábamos Regina, que es una compañera mía, y yo, por parte pues como de la dirección de activos y con los temas pues más funcionales. Listo. Muchísimas gracias. Eso era lo que les quería mostrar y ese es el trabajo de automatización de criticidad usando las capas geográficas. No sé si hay preguntas. Muchas gracias,
Diana, por la presentación. Sí, tenemos un par de preguntas en el chat. E igual ya saben todos los asistentes que los micrófonos ya quedan habilitados. Iniciemos con una pregunta de Nicolás Ceballos. La información de las vías, de las pendientes de las vías y deprimidos, ¿de dónde se tomó? Listo. Las pendientes, Nicolás, las pendientes es un atributo que tiene el sumidero. Entonces, digamos que no fue necesaria una capa adicional, sino que era un atributo que tiene el mismo activo. En este caso, pues, el sumidero, como se los mostré. Y el tema de vías de deprimidos, esa fue una capa que nos ayudó Luis Farid con el tema de ejes viales y también había como unos ejes como deprimidos. Le hicimos una verificación y un tratamiento, como les mostré, para que quedara como del ancho en realidad del deprimido, porque solo tiene un eje. Pero entonces digamos que ahí el puente clave, Nico, fue Luis Farid Sánchez. Listo, Diana. Tenemos otra preguntita por acá de Juan Guillermo 10. En Proyecto Ituango hay avances, desarrollos con los activos y más que todo lo relacionado con el siniestro ocurrido. En Ituango no hay avances todavía con los activos, pues relacionado con el siniestro, digamos que ahí hubo un tema pues mucho más grande por el tema de la aseguradora y se hicieron como análisis de causa raíz pues de lo que había sucedido, pero todavía no hemos entrado a calcular la criticidad de los activos en Ituango porque digamos que la metodología busca o está por ahora priorizada para activos que estén en operación. Entonces, cuando ya estemos más cerca pues, de entrar en operación en Ituango, creo que estaremos por allá con... ¿Quién fue el que hizo la pregunta? Qué pena. Juan Juan Guillermo 10. Guillermo. Juan Guillermo, por allá seguramente les estaremos tocando la puerta. Listo, Diana. Ahora le damos la palabra a Natalia Zapata, que tiene la manita levantada. Adelante, Natalia. No escucho a Natalia, soy yo. No, todavía no, pues no la hemos escuchado. Ahora sí, 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 ahora sí. listo, gracias. Una pregunta. Con el tema de los árboles que se tomaron como base, que ya están georreferenciados, esos árboles, o sea, ¿es solamente como existe un árbol o podemos obtener información más detallada? O sea, por ejemplo, qué tipo de árbol es. Y otra que está asociada a ese mismo es esa identificación, o sea, georreferenciación de los árboles, ¿es solamente acá en zona metropolitana o también está en otras regiones? listo, Natalia. La primera pregunta no es así específica, es más general, es como si hay un árbol o un grupo de árboles, no tanto la especie, ni la altura, pues ni como ninguna característica más específica. Y sí está solamente para la zona metropolitana por ahora. Digamos que el negocio de aguas tiene esa ventaja, por decirlo así, porque no requiere información de las regiones, que a veces es más escasa, sino que el cálculo pues es para la zona metropolitana en principio, es decir, aguas y no como aguas nacionales, que son como otras empresas filiales que tiene el negocio de aguas de la empresa. Gracias. Un gusto. Diana, hola. Si Hola. me, si me permites, le contestamos otro pedacito a Natalia. Ah, claro, Farid. Aquí está Ok, el otro protagonista. Qué bien. Dale, Farid. qué pena, Juan David, no levanté la mano, pero es No, por tranquila. aprovechar acá el espacio. Natalia, realmente cuando tomamos el objeto árbol como tal para los análisis de criticidad, es importante conocer que existen árboles en la zona, pero no tomamos de ahí, es decir, lo que tiene que ver con la copa, con la altura, ninguno de esos otros elementos. Sin embargo, para eso existe el sistema del árbol urbano, el SAU. En otras aplicaciones estamos utilizando esa información. Si requiere algo adicional, con gusto
yo te puedo informar. Ah, gracias Luis. Sí, lo preguntaba es relacionándolo porque como también estamos haciendo el análisis de criticidad para los demás negocios, pues es el tema de la especie, del árbol y todo eso nos puede servir para energía, para distribución, Claro, sí, y por con el energía ya hemos tema de hecho, mantenimiento. sí, ya hemos hecho algunos trabajos con Luis Fernando Llano, Ok, es decir, con algunos eso. compañeros, entonces podríamos hablar del tema, si gusta. Ah, listo Luis, yo te contacto, entonces muchas gracias. Ok, con gusto. Listo, muchas gracias, Luis. Le damos la palabra a Jonathan Carmona para que haga su pregunta. Hola, gracias Juan. Hola Diana, ¿cómo estás? Eran dos punticos. Uno era de pronto una claridad, de pronto no entendí bien el tema de espacios, de zonas verdes, y no estoy mal, creo que así lo diferenciaban ahí. Creo que lo mencionaste que era como zonas sin árboles, pero claramente pues hay zonas verdes con árboles, ¿cierto? De hecho, pues nosotros en estudios de conectividad que desarrollamos también para la empresa, hacemos como esta diferenciación, que es como zonas verdes arboladas y zonas verdes y otras zonas verdes, que son como precisamente, no sé si ustedes llegan a ese nivel de detalle o te referías era a eso, como a zonas verdes, como con grama o así, ¿cierto? Esa es la primera. La primera, más que pregunta, como una claridad, si me lo puedes aclarar. Y la otra es respecto a la sección vial, ¿cierto? Me quedó como claro cómo lo hacen, incluso para el tema de deprimidos, pero te quería preguntar si han intentado, mm, no sé, añadir al modelo la distancia a las vías, que es una variable continua, ¿cierto? De pronto que lo exploren. Nosotros en ese momento también lo estamos explorando para los mismos estudios de conectividad y es una herramienta que se llama distancia euclidiana. No sé si lo han visto porque es como bastante interesante y creo que puede aportar bastante acá al tipo de análisis que ustedes están haciendo, que de hecho es de proximidad. Entonces, si lo han explorado y si han tenido algún resultado, o si no, también como la invitación, como les digo, nosotros apenas lo estamos explorando también, a que usen este tipo de variables y que lo, y que lo analicen o que lo vean de esa manera, como variables continuas, ¿cierto? No todas las variables tienen que ser discretas, pues, y un buffer y ahí ya terminó todo y antes del buffer está todo y después del buffer no está nada, ¿cierto? Esa inclusión de variables continuas es bastante interesante, tanto para vías como para drenajes o otro tipo de capas que se puedan analizar. Ah, excelente, Jonathan. No, no la hemos explorado. Es más, en este momento, pero no para este tipo de activos, sino otro, tenemos una necesidad como casi como lo que nos mencionas, porque para otro activo es importante entender si el activo está cerca a un cliente de interés, ¿cierto? Como un cliente importante. Y entender ese cliente importante pues no es tan fácil porque puede ser como una coordenada o como un nombre, no sé, San Vicente de Paúl, pero resulta que es que el San Vicente de Paúl pues es muy grande o habrá otro cliente que, no sé, que un almacén Éxito y es mucho más chiquito, ¿cierto? Un almacén que la sede principal del Éxito, por decir cualquier cosa. Entonces, esa distancia me suena como que nos podría ayudar a resolver ese tema y claro, pues no lo hemos explorado, pero muy chévere, muy bacano pues como la invitación que nos haces porque la criticidad está como en constante evolución y creo que todo y entre más información tengamos pues mucho mejor porque los resultados cada vez van a ser más precisos. Y en el tema de las zonas verdes, de pronto ahí Farid me ayuda también a complementar, pero sí, digamos que esa zona verde que les mostré en el ejemplo era una zona verde pues como de gramita y ya, y sin árboles, porque sí era importante pues entender cuáles sí tenían árboles y cuáles no, para poder usar en esa variable. No sé, Farid, si ahí me puedes ayudar, complementar con algo, alguna Claro, precisión. sí, claro que sí. Utilizamos básicamente tres capas.
Una que se llama bosque, y es que no es necesariamente que sea un bosque. Si algunos, por ejemplo, se ubican por el lado de la Biblioteca Pública Piloto, en esa zona hay mucho árbol, de manera que unas zonas que se ven como boscosas es catalogada como bosque cuando hay una masa de árboles. Y zona verde, como lo acabas de indicar, Diana, es una zona que realmente pues en árboles es muy poco, tiene más grama, más pasto, y cuando ya la vamos a utilizar es que porque tiene algunos árboles, entonces si tomamos el elemento árbol individual. Entonces tenemos capa de bosque, árbol individual y zona verde, separados. Listo, muchas gracias Farid y Diana por las claridades. Muy buena Con la todo charla, Diana, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos otra preguntita, no sé, de Carlos López. Sí, Creo que claro. con esa finalizamos. Adelante. Básicamente quería aportarles pues que en las capas de la cartografía de Antioquia, la cartografía vectorial tiene unas capas que son la de cobertura vegetal, bosque y zona verde, por si pues, les puede interesar. Y asociado a todo el tema de los activos, pues es muy importante la calidad de la información del sistema de donde estamos extrayendo la información. Efectivamente, el análisis se hizo frente al modelo digital de redes aguas, donde tenemos muy bien ubicados los sumideros y eso con todo el análisis adicional que le colocaron, pues llegaron a estas conclusiones. Básicamente era lo que quería aportar. Muchas gracias, Carlos. Listo, creo que no tenemos más preguntitas. Les recordamos igual pues a todos los asistentes que si tienen alguna otra duda la pueden hacer por medio del chat y más adelante les estaremos haciendo llegar las respuestas. A Diana, muchísimas gracias por acompañarnos y por esta charla tan interesante que nos acabaste de dar. Muchas gracias a ustedes. Hasta A todo el luego. grupo público, muchas gracias por participar en este primer día de GeoCharlas. Los esperamos mañana con más charlas para inspirarnos a pensar geográficamente.